El tema de hoy es gloriosa gracia. Y como siempre tiene todo que ver con lo que se dijo en la alabanza, con lo que se oró aquí, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y vamos a empezar porque está largo. Es que hace unos martes estuvimos aquí estudiando la palabra y se mencionó en el estudio, ¿qué tanto debo de hacer yo? ¿Y qué tanto debo reposar en Dios? Y en ese martes que estábamos aquí, no sé si recuerden, pastores, que mencionamos que es una línea muy delgada en la que a veces podemos cruzar y volver a actuar bajo nuestras obras. ¿Y cómo entender si estamos caminando en nuestras obras o si estamos creyendo lo que Él dice que ya somos? Es una línea muy delgada, la cual siempre tenemos que estar vigilando, que no crucemos ese lado en decir, lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Porque en el momento que tú accionas en tus propias fuerzas, te vas a tardar años en conseguirlo. Y si es que lo consigues. Y en el momento en que permaneces reposando en su palabra y en su gracia, la manifestación viene inmediatamente. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Qué percepción tienes tú de Dios? Lamentablemente traemos mucha información de religiosidad que a veces quiere volver a nuestra mente y decir, ok, está bien la gracia, está bien que Dios lo hizo todo, pero ¿estás orando lo suficiente? ¿Estás yendo todos los martes a la iglesia? Aparte del domingo. Ahí vamos a poner la lista de los que vienen el martes. No se crean, no es eso. Pero, ¿qué tanto te vuelve tu mente a decir, está Dios viendo mis acciones? Entiendo que no llega la manifestación del milagro porque yo he estado fallando en esta situación. Voy a leerles dos historias que estas las vimos en un estudio que tenemos en casa de mis papás. Y hasta ahorita no entiendo por qué las leí al revés allá. Ahorita las voy a leer de otra forma. Y sigo sin entender por qué Dios me dio esa instrucción, pero así lo voy a hacer. Es como que dejas la información al final, la información del cambio, y ahora no, ahora va a ser la información buena al principio y lo que no se debe hacer al final. Así es. Vamos a Lucas 19, 1, 19. 19, 1, perdón. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Había un interés en Zaqueo. Pero no podía a causa de la multitud. Quería ver a Jesús, pero a causa de la multitud no podía verlo. Y aparte, era chaparrito. ¿Verdad? 4. Y corriendo delante subió un árbol. Acción de fe. Corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo. La acción de fe movió los ojos de Jesús. Jesús sabía que había una persona que estaba interesada en él. Lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario. ¿Cuándo es necesario que se arregle tu corazón? Hoy. ¿Cuándo es necesario tener ese diagnóstico de positivo, embarazo? Hoy. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa. Había un interés impresionante. Y le recibió gozoso. Al ver esto,
Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué Dios le hizo el milagro a él? ¿A poco Dios no conoce toda la historia de su pasado? ¿A poco no saben todo lo que ha hecho en su vida? ¿Por qué Dios le hizo el milagro? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar al que se había perdido. Ahorita vimos que Zaqueo fue un hombre que tenía interés por Jesús, que sin importarle la cuestión física, decidió subirse a un árbol y decir: yo tengo que hacer contacto con él. Y Jesús sabía que había alguien que quería hacer contacto con él. ¿En qué momento de esta historia Jesús le dijo a Zaqueo: para que seas salvo, necesito que des la mitad de tus bienes? ¿En qué momento? ¿En qué momento le dijo Jesús a Zaqueo: conozco que has defraudado a mucha gente financieramente, así es que si quieres ser salvo, vas a regresar cuadriplicado lo que has robado? ¿En qué momento le dijo eso a Zaqueo? En ninguno. Pero ¿cuál fue la acción de Zaqueo al encontrarse con el amor de Jesús? La transformación. No hubo una ley que le dijera a Zaqueo: tienes que hacer esto para ser salvo. El amor que recibió de parte de Jesús motivó a transformar su corazón. Y a solamente él decidir, sin presión alguna: he hecho mal, tengo que cambiar esta acción. Cambió por amor, no por poner el dedo en la llaga. Vamos a otra historia muy similar. Pero esta historia nos va a relatar cómo entran el temor y la tristeza en el corazón de las personas. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primer error del joven rico. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para que me des esto que quiero ya? ¿Qué acción debo de cambiar para que me otorgues lo que necesito ahorita? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes. Ahorita vamos a ver algo importante aquí. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto yo lo he cumplido. Y no hace rato, desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo,
y ven y sígueme. Jesús le responde lo que él le preguntó al principio. ¿Qué tengo que hacer? Pero no le dijo la respuesta hasta que él mostró su corazón. Este era un joven que conoció a Jesús, pero que lo veía simple y sencillamente como un maestro. No tenía la revelación de que era Dios en carne. Dame la receta para hacer esto, porque oigo que muchos te están siguiendo y quiero lo mismo. Pero dame la receta. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven de esta manera. Y ese es el cristianismo religioso. ¿Qué tengo que hacer para tener la casa que necesito? El carro que quiero, la sanidad que necesito yo ahorita. ¿Qué más? Son salvos, pero no conocen a Jesús como su Señor. Aunque han hecho la confesión, y cuando nos vayamos los vamos a ver allá, no han tenido una revelación de qué hizo Jesús. Y el cristiano religioso cree que su vida va a ser definida por sus acciones. Y es un error completamente. Tus acciones nunca. Y eso te lo dice el mundo. Acción tiene un efecto. En el caso de cristianos en palabra de fe, la acción de Jesús es la que tiene mi efecto, no la mía. La acción de Jesús de la cruz me hizo sano. La acción de Jesús en la cruz me hizo salvo. La acción de Jesús en la cruz me hizo próspero. La acción de Jesús en la cruz me hizo libre. En Romanos 1:17. Y la gente olvida que todas las promesas son por fe y para fe. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirás. Ahora, les dije que pusiéramos ahí un poquito de, pongan una marca, ¿por qué Jesús le dijo los mandamientos? ¿Sabes? Les voy a dar otra pista ahí. ¿Qué mandamiento le faltaba a Jesús mencionarle al joven rico? Éxodo 23 empieza listando los 10 mandamientos. Y Jesús evitó decirle el primero. No tendrás dioses ajenos. Porque Jesús sabía que él ya tenía un Dios en su corazón, que eran las riquezas. Pero aún en su amor, Jesús no lo quiso avergonzar y le dio la oportunidad de que él hablara. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero él ya tenía un Dios. Su Dios eran las riquezas. ¿Qué es lo que hace la palabra de fe? ¿Qué es lo que hace la gracia? Vamos a 1 Corintios 15:34. El evangelio de la gracia rompe el velo de la religión cristiana y lleva a las personas a una relación íntima con Dios. La palabra de Dios nos dice en este versículo, velad debidamente y no pequéis. No sé si pueden poner ahí, 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis. Cuando yo había escuchado antes este versículo, siempre decía,
tengo que ponerme trucha, hermano, a ver qué es lo que estoy haciendo mal para no pecar. Porque como yo actúe, es lo que me va a pasar. ¿Sí? Si digo una mentira, ya le quedé mal a Dios. Si pasa esto, ya le quedé más a Dios. Entonces tengo que estar pensando en qué es lo que estoy haciendo, porque van a venir las consecuencias, va a venir la paga de mi pecado. Velad debidamente y no pequéis. Y cuando estaba estudiando esto, vi una explicación muy padre de este versículo. Que sí debemos de velar. Pero ¿en qué debemos de velar? ¿En qué debemos de pensar? En lo que dice Dios, que somos nosotros. Yo tengo que acostarme y estar pensando todo el día y dándole gracias a Dios todo el día de que Él me hizo sano. En eso voy a velar. De que Él me hizo próspero. De que Él me hizo libre. No tengo que estar las 24 horas del día pensando, híjole, hice esta acción. Híjole, la enfermedad ya tiene años atacándome. Eso deséchalo de tu vida y concéntrate en lo que Él dice que tú eres. En eso debemos de velar. ¿En qué debo de velar? Romanos 3:21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando yo velo y tengo plenamente en mi conciencia la información de que yo ya soy el justo, de que yo ya soy el sano, de que yo ya soy el santo, es cuando viene la manifestación del milagro. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Solo Jesús pudo. Pero en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Muchas veces llega la información, como les digo, de que, híjole, porque nos lo enseñó simplemente la conducta de la educación de nuestros padres. Haces algo más mal y vámonos. Estirón de orejas, de patilla, la nalgada, ¿verdad? Que es muy buena. Educación como padres. Cristo no nos ama como nosotros a nuestros hijos. Pero Dios no nos va a instruir de esa forma. Y el castigo, la nalgada que necesitábamos, el estirón de orejas que nosotros necesitábamos, la corona de espinas que tú te merecías, los latigazos que tú te merecías, los llevó Jesús en la cruz. Y si les suena soberbia, me disculpan, pero independientemente de los pecados que yo cometa, yo no recibo ningún castigo. Y no permito ninguna consecuencia de mis pecados en mi vida. Y esto, si lo digo en otra iglesia, me sacan a patadas. ¿Sí? Yo no recibo ninguna consecuencia, ojo, porque esto suena a permiso para pecar. Y no es eso lo que estoy diciendo. Ahorita vamos a ver la información de esto. Yo no recibo ninguna consecuencia. Yo no tengo por qué tener consecuencias, porque sé que alguien se hizo sacrificio por mí. Romanos 3:27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Puede alguien de aquí decirme, yo he hecho esto, la mejor buena obra que hayan hecho? Que digan que por eso Dios los ama o Dios los aceptó. Nadie. No,
Porque nuestra libertad de culpa, ojo lo que les dije ahorita, y cargo no se basan en la obediencia de la ley. Tu libertad de culpa, lo que yo les dije ahorita, y mi libertad de culpa no se basan en que yo siga los requerimientos de la ley. Está basada en la fe. En que yo creo firmemente, a mí de ahí nadie me mueve, que todas las consecuencias de mis pecados fueron puestas en Jesús. Y se los digo firmemente, a mí para que me saquen de esa creencia, creo que es imposible hoy en día. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ahora, esto que les dije ahorita suena como que salgan de aquí y hagan lo que quieran. Pero no, si hay corrección. ¿Hay corrección bajo la gracia? Sí la hay. La religión te corrige diciendo muchas mentiras. Se mueve mucho. Te lo corrijo. Ahí ya se escucha mejor, ¿verdad? Yo solía pensar, y esta cosa me cambió completamente la mente. Y te pregunto a ti el día de hoy, que se hagan esa pregunta internamente ustedes. ¿Tienen que cambiar ciertas conductas en su vida? Sí. Otra pregunta, ¿Dios los ama con esas malas conductas? Contesten fuerte, sí, pero sí hay que cambiar ciertas conductas en nuestra vida, ¿verdad? Y mi método de explicar esto antes era de decir, y esto me cayó muy fuerte a mí porque entendí que todavía estaba actuando en la carne. Ok, Dios me ama como soy. Y a todos los que están aquí Dios los ama como son. Pero tengo que cambiar mi conducta para no tener consecuencias malas en la tierra. Y me basaba en eso. Ok, Dios cuando me ve a mí, ve a Jesús, no ve mi conducta. Pero entonces, para que no me vaya mal en la tierra y no tener problemas con nadie, no enfermarme, no esto, no lo otro, tengo que tener buena conducta. Dijo Dios, no. La sanidad fue resultado de mi hijo. No tienes que caminar en buena conducta. Tu buena conducta, Jorge, es resultado de entender mi amor por ti. Tu decisión de cambio es el fruto de haberme conocido. Porque yo no te voy a exigir nada. Porque yo te amo como eres. Pero ese encuentro que tenemos tú y yo da fruto. Y el fruto es tu transformación. Resultado del amor, no de una ley. Y la verdad es que teniendo a Jesús, ya no necesitamos nada para ser justos. Ya somos 100% justos delante de Él. Pero sí podemos llegar a ser más santos. Sí hay un camino para llegar a ser más santos. Y lo que produce la palabra de fe y lo que produce la gracia es esa transformación genuina en el corazón. Que al entender tú que ya no te basas por una lista de requerimientos, sino que conoces el amor de Jesús, es entonces que viene la transformación del corazón. Y está basado en algo, yo creo que está basado
en lo que es lo esencial de Dios, el amor. Si no tengo amor, no tengo nada. Y cuando a mí me cayó este 20 de entender que mis acciones cambian por el amor de Jesús y no porque yo tenga que tener un resultado en el mundo, me motivó más a cambiar mis acciones. Y es aquí donde les digo que la línea es bien delgadita, entender la gracia y la ley. Porque en el momento que yo decía, no, pues sí, hago estas buenas acciones y voy a tener buenos resultados, me estaba regresando a mis propias fuerzas, a mis esfuerzos. Entonces, ¿hay corrección bajo la gracia? Sí la hay, ¿verdad? Pero tenemos que dejar que esta corrección está basada en la gracia de Dios y no por enfermedades, escasez, accidentes, como la religión lo hace ver. ¿Y qué es lo que ha hecho ver la religión? Que Dios manda las batallas más grandes a los guerreros más fuertes. Y les puedo decir, no es cierto. Las batallas más grandes del diablo las recibe la gente más ignorante en la palabra. Esa es la verdad. Es la voluntad de Dios que estés pasando por esa situación para que te fortalezcas. Hay propósito en tu tribulación porque después viene bendición. El único propósito de Dios para tu vida es que camines de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿cuál es la corrección de Dios? Bajo la gracia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, cambiar acciones, y para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Entender quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Qué es el resultado de lo que Jesús te dio a ti? Entonces, ¿cuál es la corrección bajo la gracia? Aquí me pueden, sé que está fácil, me van a ayudar todos a terminar estas oraciones. Diga el débil, esa es una corrección. Diga el pobre, diga el enfermo, diga el quebrantado, libre soy. Diga el que peca, santo soy, justo soy. Diga el que no puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el que no tiene, el Señor es mi proveedor, nada me faltará. Diga el que no sabe, tengo la mente de Cristo. Y lo que no he aprendido, lo aprenderé. Esa es la corrección bajo la gracia. La transformación bajo tu declaración y tu boca. El poder de la vida y de la muerte están en tu boca. Y tú vas a comer el fruto que tú estás hablando. Ahora, aquí me dio una corrección Dios a mí, bien tremenda. Y es para crecimiento, por eso no me da cosa decirlo, porque es para crecimiento de Dios y estoy muy contento cuando Dios me instruye en amor, ¿verdad? ¿Cómo es que hay que corregir al hermano en Cristo? Al que está ahí enseguida de ti. Ahora sí, denle un codazo ahí. Muchas veces el estar acá arriba, y yo les soy sincero, para honra y gloria de Dios, yo le invierto a mi vida espiritual mínimo de 1:30 a 2 horas diarias. Y eso te lleva a un crecimiento.
Porque hay un deseo aquí. Pero puede venir la carne y decirte, aquel está en la situación que está porque no sabe esto. ¿Por qué no le está haciendo así? Y aquel otro está en otra situación porque está haciendo de esta manera. Y qué bárbaro, pues si te están tardando años para eso, cuando es bien fácil. Pero no le quieren dar tiempo a Dios. Y esos pensamientos venían a mí. Y están como están porque no conocen a Dios. Y cuando leí esto, Dios me hizo sentir más amor todavía de parte de Él. Gálatas 1:6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que todos los que están aquí las tienen, y yo también las tengo. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado por la misma situación que está pasando esa persona. Gálatas 6:1. Cuando veas que tu hermano está pasando por una situación difícil, acércate en amor e instrúyele con mansedumbre. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. No diciéndole, híjole, pues estás como estás y ni siquiera te acercas. ¿Sí me explico en eso? Esto es individual. Cuando yo entendí, yo quisiera que mucha gente que conozco no completaríamos de sillas aquí, con todos los que ya sé que han recibido la semilla de palabra de fe, pero que no he visto acción en sus personas. Y faltaría yo creo que más de la nave de allá también para que estuviera toda la gente aquí. Pero esto es una decisión personal. Cada quien, y yo no sé la situación que está pasando la persona con la que he platicado para estar alimentándose de Dios. Pero el día que me busque con paciencia, con amor y con mansedumbre, seguiré hablando de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:15. Mas no lo tengan como enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Y este ejemplo de esta corrección la vamos a ver con el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo corrigió él a la iglesia de Corintios? Cuando se encontraron en cosas tremendas. Primera de Corintios 6:15. Así los amonestó Pablo. No se dan cuenta, fueron encontrados en inmoralidades sexuales, ¿verdad? No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte ya de Cristo, como el de aquí de nosotros, ¿verdad?, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo, perdón, que viven ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.
Y lo que hizo Pablo fue decirles, recuerden quiénes son en Cristo. No fue y puso la dada en el yego y se asustó. ¡Ah! Están haciendo esto. Les va a venir este castigo y si no se arrepienten, Dios va a hacer esto con ustedes. Yo escuché eso muchas veces, en muchas predicaciones. Y si no te arrepientes y te vuelves a ver, espérate. Tú no estás en mi cuerpo. Dame el consejo para salir de esto. No me estés condenando. Pablo le recordó quiénes eran y lo que había hecho Dios con ellos. Le reafirmó su identidad en Cristo. Le recordó que eran templo del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que cualquiera a quien se le recuerde su justicia en Cristo, ojo, y tenga una revelación de ello, tendrá el poder para vencer el pecado. Cualquiera que se le recuerde su justicia en Cristo y tenga una revelación de ello, tendrá el poder para vencer el pecado. No necesito a una persona que está cometiendo inmoralidad sexual ir a hablar 2 horas o darle terapia cristiana de 2 horas de la inmoralidad sexual. Necesito 1 minuto con la revelación de quién es Él en Cristo Jesús para que el pecado sea destruido. Este eres tú en Cristo. Esto hizo Jesús por ti. No tengo que exaltar el trabajo del enemigo. Tengo que exaltar la gloria de Jesús en la cruz. Quienes han olvidado o no están establecidos en su identidad de justicia en Cristo son quienes quedan atrapados por las fuerzas destructivas del pecado. Aquellos que se olvidan de la justicia de Dios en ellos son los que siguen atrapados por la fuerza destructiva del pecado. La gracia lo que hace es darnos la libertad. ¿Quiénes somos nosotros en la gracia? ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Vamos allá a Romanos 6:6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Tu antiguo ser pecaminoso, ¿dónde fue puesto? En la cruz, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. ¿Lo sigues cometiendo? Es pregunta. ¿Lo siguen cometiendo? Sí, ¿verdad? Pero ya no eres esclavo de él. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Y es aquí donde fallamos muchas veces como cristianos. Vivimos, tenemos la vida eterna, tenemos la justificación y la santidad, pero no vivimos para gloria de Dios. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es considerarte muerto al pecado? Cuando tienes que considerar algo es porque está, pero tú vas a hacer como que no está. ¿Sí me explico? El cuerpo sigue pecando, pero tú debes de considerarte que eso está muerto.
No te debes de enfocar en la acción que estás cometiendo. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿En qué me debo enfocar? En Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Así es como vivo para Dios. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No permitas que el pecado venga y te diga, es que no has podido y eres esto y el otro. Y así has estado varios años y así le vas a seguir. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Toma acción. Cuando veas que tu cuerpo vuelve a caer, toma una acción y no, yo no soy esclavo del pecado. No tengo por qué estar hablando mal de esa persona. No tengo por qué estar diciendo chismes de esta persona. Y di, no, cuerpo, yo no soy esto. Yo soy esto. En cambio, entréguense completamente a Dios. Piensen en lo que Dios dijo que ustedes son. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, de la cual podemos echar mano de lo que Dios hizo por nosotros. Así que ustedes, todo su cuerpo como un instrumento para lo que es correcto, para la gloria de Dios. No te enfoques en lo que tu carne te dice. Enfócate en lo que Dios te está diciendo. La religión lo que hace es predicar santidad a través de acciones. ¿Y cuáles son las acciones que piden la religión para que sea santo? Los 10 mandamientos. Eso es un pensamiento erróneo, porque la religión piensa que a través de obedecer los 10 mandamientos, tú vas a tener santidad. Y eso sería como decirle a Jesús, no. Entonces quitamos de la parte de la Biblia la obra de Jesús. Y si leemos, y si vuelven a leer el pasaje anterior en su casa, van a entender, vamos a entender, que realmente lo que hizo Jesús fue ponernos en la gracia y quitar los 10 mandamientos. Ya estoy muerto, ya vivo con Jesús. Ahora vivo para Dios. Debido a la cruz del Calvario, ya no soy esclavo del pecado. Soy libre del pecado y de la muerte. Esa es la consecuencia de creer lo que Jesús hizo. Entonces, en tu iglesia, Jorge, si no creen en cumplir los 10 mandamientos, ¿de dónde tienen ustedes la santidad? ¿Qué hacen ustedes ahí? El motivo por el que palabra de fe es criticado es porque no dependemos de nuestras acciones. La santidad es un fruto de la gracia de Dios, que fue lo que pasó con Zaqueo. La santidad, el cambiar tus acciones, son un fruto de conocer a Dios. Los 10 mandamientos no son tus acciones lo que va a dar el fruto de la santidad, porque te van a concentrar más en el pecado que en lo que hizo Dios y Jesús por ti. Y así nos han dicho, y yo creo que varios también aquí me han dicho, entonces ustedes pues hagan lo que hagan, así me han dicho a mí, hagan lo que hagan, como quiera Dios los ama. Sí. No, eso es muy liberal, si supieran que eso es muy liberal, no, somos más conservadores. Y te dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo que ahí hagas lo que hagas? Dios te ama. Lee tu Biblia, Dios te ama. Y sí predicamos una santidad, pero una santidad basada en el entendimiento del amor de Dios. No una santidad basada en el temor por el castigo, miedo a Dios o miedo a la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cómo, hermano, está haciendo esa acción? No se me olvida que a un amigo le llamaron una vez la atención porque un amigo cristiano le llamaron una vez la atención por estar escuchando música secular.
Y le hablaron y le dijeron, ay, ya no es cristiano. Dijo, no, hombre, si nos descubriéramos todos aquí, el menos cristiano sería usted. Pero hay la religión cristiana, la religiosidad cristiana los enseña a tapar los pecados por medio de la conducta. Y sí tomo, pero voy a escondidas a comprar la cerveza. Pero voy a escondidas a fumarme el cigarro. Pero voy a escondidas a tener un encuentro por ahí. Y lo hacen escondidas, pero nadie se da cuenta. Y ellos, mientras no se den cuenta, siguen siendo santos. Pero el que viene y abre su corazón y te dice, tengo esta adicción. Le dice, no puedes entrar. No puedes recibir aquí porque no permitimos eso aquí. Y por eso la gente se va de las iglesias. Porque la lista es bien grande. Porque el estándar de conducta los ponen los que se paran en el púlpito y no Jesús. Volteen a verme a mí. Yo soy el pastor. Yo he hecho esto y el otro. Y tratan de vivir una vida santa en sus fuerzas. Que yo sé que al llegar a sus casas en las noches ha de ser bien pesado quitarse el disfraz de pastor santificado y decir, híjole, ahora sí ya no estoy con los de la iglesia, ya me relajo. Pero llega el domingo y vístete otra vez de pastor y de santo y de religiosidad. ¿Y cuál es la santidad en la gracia? La santidad bajo la gracia es que a medida que tú creces en el conocimiento de Jesús, ¿quién eres tú? Va a traer como resultado la santidad en tu vida. A medida que creces en la gracia, vas dando un fruto. Hasta que seas transformado en la imagen de Jesús. Segunda de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Por tanto, nosotros, todos mirando como a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. No vayas y te veas el espejo de tu vida. No vayas y veas el espejo de tus acciones. Ve y refléjate con Jesús. ¿Cuál es el resultado de identificarte como Jesús? Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Y sanidad, y prosperidad, y liberación. Eso es lo que yo estoy viendo fijamente. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú estás enfocado en, no importa lo que haya hecho hace años, yo estoy enfocado acá. El diagnóstico tampoco, hazlo para allá. Este es el que dice Jesús que soy. Este es el que dice. Esto es lo que hizo por mí. Esto es lo que hizo por mí. Vas a ser transformado. Viene el fruto. Dame adelante. Lo que hacemos aquí es predicar el amor de Dios, el pleno conocimiento del amor de Dios, por el cual va a surgir la transformación.
Cuando alguien está enamorado y está enamorado, yo les pregunto a ustedes, aquellos que están bien enamorados. Y ayer platicaba con una trabajadora que le quiero mucho y ella está malita de un pie. Y yo veo que ama mucho a su esposo. Él también está malito y ella lo atiende y todo. Y me decía ayer, Jorge, me dice Jorgito, don Jorgito, me dice, ¿por qué tengo amistades que me dicen que me vaya de mi casa, que deje a mi esposo? Su esposo no puede hacer movimientos naturales, ¿verdad? Así, desarrollarse. Tienen que ayudarlo para todo. Que yo estoy joven, que yo esto, que me puede encontrar alguien mejor. Pero yo no puedo dejarlo, porque yo lo amo. Y la gente cree que el amor es, tú me estás ofreciendo esto, yo te ofrezco esto, vamos a ver si vale la pena el intercambio. Eso es lo que la gente piensa que es el amor. Y el amor es lo que ella hace. Y me dijo, yo voy a estar con él hasta el final, porque yo lo amo. Dije, y ese es el verdadero amor. Dar sin esperar a cambio nada. Y eso es lo que nosotros tenemos de Dios. Dios nos dio a su Hijo y quitó las acciones del dar otra vez, que fueron los mandamientos. Dijo, no estoy esperando ninguna acción de ti. Solamente por fe vas a vivir. Si me crees, vas a vivir. El justo por fe vivirá. No necesito nada de regreso. Lo único que necesito es que me creas. Una mujer que es amada por su esposo y que está enamorada de su esposo no va por ahí buscando la manera de adulterar. De igual manera, una iglesia, ojo, que se sabe, que conoce, que se le ha instruido bien y que se sabe que es amada por su Salvador y está enamorada de su Salvador, no va por ahí buscando manera de deshonrar. Alguien que sabe cuánto lo amó Jesús no está buscando la manera de deshonrar. Busca la manera de agradar. Porque es una decisión ya voluntaria basada en el amor de dar. ¿Cómo te enamoras de Dios? ¿Cómo se enamoran de Dios? Conociéndolo, ¿verdad? Primera de Juan 4:10. Y es más, si no hacemos esto, no podemos amar ni siquiera al que está enseguida de nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. En que tú primero conozcas el amor de Dios y luego puedes amar al que está enseguida de ti. La religión cristiana te dice, muéstrale a Dios tu amor, enséñale tu conducta y luego vas a ver destellos de sanidad. ¡Pum! Se portó bien. Ah, mira, sí me ama. Ahora dale una casita. ¡Pum! Ahí va. Ah, está haciendo muchas siembras en la iglesia y esto el otro sí me ama. Améutale poquito el trabajo. ¡Pum! Ahí va. Y la religión ha obligado a la gente a que se esmeren por hacerle a Dios saber que lo aman. Cuando
La verdad es que tú te debes de enfocar en el amor de Él hacia ti y conocer el grado en el que te amó para que tú puedas entonces dar. Si no, siguen siendo tus fuerzas. ¿Cuánta gente no ha sido engañada en iglesias? Acá que se formen los que aman a Dios con $1,000. Aquí los que aman a Dios con 5,000. Allá los que aman a Dios con 10,000. Híjole, hermano, mira, no me alcanzó para mí. Entonces aquel le va a llegar primero porque él ama más a Dios. ¿Cuánta gente está enamorada de sus pastores y no de Jesús? Y andan detrás de ellos. Ay, pero es que necesito que ore por mí. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo se los, raras veces, y las veces que he molestado a los pastores en cuestiones personales mías, a mí ya me ha dicho Dios allá y viene y me confirma por medio de acá, ¿verdad? Pero no es una insistencia como han hecho una dependencia en las iglesias cristianas de los pastores. Es que si me toca el pastor, ahí nada más voy a recibir. No, enciérrate en tu cuarto. Ahí también recibes. Donde estés, mientras estés buscando la verdad y no la aprobación del ser humano, vas a recibir. Y nos quedamos en que la santidad es un fruto que se va a dar de tu conocimiento del amor de Dios. Yo no podría, por más que amo a Jorgito de Azarita y como papá, yo anhelo que Jorgito ya crezca y que me diga, papi, ya me salió bigote, enséñame a ver cómo me voy a rasurar o esto y el otro. Claro, va a tener un tiempo. Yo no le puedo exigir a Jorgito, eres hombre, mañana que te salga la barba, compadre. Se me va a quedar viendo, pues espérame. Tengo 7 años. ¿Sí me explico en eso? Va a llegar el tiempo de la madurez, en el que ¡pum! Va a salir 1, 2, 3, 4 y ¡pum! Entonces sí. ¿Por qué esto? La santidad, de igual forma, no se la puedes exigir a alguien que va llegando, a alguien que va entrando. No le puedes exigir, mañana tienes que dejar de hacer esto, el otro, porque acabas de conocer a Jesús, Jesús te salvó, dio la vida por ti, pero ahora es tiempo de que tú le demuestres. Entonces, el domingo que entra ya no puedes venir con ningún cargo de conciencia. ¿Cómo? Si vamos a ser honestos, le estoy diciendo que cumpla la ley. Y como líder le estaría diciendo, desecha a Jesús y muéstrame tus acciones. No puedo yo exigirle a nadie. A nadie puedo exigirle que sea santo de la noche a la mañana. No. La santidad es un fruto. Esto me lo dijo, y ya lo voy a compartir con el pastor, pero me quedó muy arraigado el entendimiento de la santidad con esto. La santidad es el fruto, no la raíz. La raíz es Jesús. Y cuando lo conoces, ¡fum!, fluye el fruto de la santidad. Y la religión te dice al revés, ¿quieres a Jesús? Que tus obras sean la raíz. ¿Quieres que Dios te voltee a ver y te dé el milagro, te dé el trabajo, te dé la sanidad? Que tu raíz sean tus obras. Y no es así. La raíz es Jesús. Porque lo tengo, soy sano. Porque lo tengo, soy santo.
porque lo tengo, soy justo. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Primero eres libertado del pecado y eres hijo de Dios, y después viene la santificación. Y como final, la vida eterna. El fruto viene con el crecimiento. No se puede demandar el fruto de la santidad. Una persona que va entrando su primer domingo por ahí, no le puedes decir, ya llegaste. Bueno, mi nivel son 30 niveles y yo estoy en el 25. Apúrale, tienes que estar acá. Si no, del 25 para abajo no cuenta. ¿Cuánto te tardaste tú? ¿Sí me explico en eso? Ahora, aquí sí viene una decisión individual. ¿Cómo es que yo puedo hacer que el fruto venga rápido? Esto ya es individual, cada quien. Yo no se lo puedo exigir a nadie, pero yo sí puedo hablar conmigo mismo y decirme, hey, te está haciendo falta este fruto. Tienes a Jesús, pero en esta área es como si no lo tuvieras. ¿Cómo puedo hacer yo individual, como persona solo, ¿verdad? Con Dios, que el fruto se manifieste más rápido? Igual que se riega un árbol, regándolo y alimentando. Esa es una decisión personal. Cada quien sabe cuánto tiempo pasa con Dios, cuánta instrucción tiene en su vida, y es de la forma en que el fruto y la revelación van a llegar. Cuanto más crezcas en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el fruto vendrá más rápido. Ahora vamos a ver unos versículos. Si quieren yo se los leo porque son varios y nada más los voy a poner como ejemplo si los quieren anotar. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entregó.
y no tus obras y tus acciones. Siempre y cuando concluyas el amor que Él te tuvo y cómo Él pagó por todas las malas acciones. Y ese conocimiento del amor te va a llevar a un fruto de santidad, a un fruto de transformación. Nuestra libertad de todo hábito de pecado no se encuentra en nuestra fuerza de voluntad, se encuentra en Jesús. Nuestra libertad de todo hábito de pecado no está en tus propias fuerzas. Tu libertad está en Jesús. Y por último vamos a ir a 2 Corintios 3:18. Si quieren, ya. 2 Corintios 3:8 al 11 y luego el 14 y luego el 16. Pues bien, si aquel ministerio fue así, el ministerio de la ley, ¿verdad? ¿No será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu, el que tenemos ahora? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia de Dios? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Cuando estaba estudiando esto, leí esta parte del pasaje y menciona aquí, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Me vino hace días, renové unas placas, yo creo que ahorita y me trajo Dios una imagen a la mente. Este versículo dice el ministerio de la condenación. Y no sé si ustedes han visto en las aseguranzas que te dice de qué fecha. Y Dios me dijo, el día que mi hijo fue a la cruz, ese día expiró tu condenación. El día que mi hijo fue a la cruz, ese día expiró la enfermedad en ti. El día que mi hijo fue a la cruz, expiró la escasez en tu vida. Me ponía en la imagen como una fecha. Y desde hace 2000 años hasta el día de hoy permanece vigente mi gracia. Y así es como permanece vigente la gracia de Dios. Es muy sencilla y muy fácil. Pero la perversión de la religiosidad la ha hecho ver difícil.